Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 14 y versículo 22. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, en este pasaje bíblico vemos esta historia que sucedió de verdad, es una historia bíblica, que Jesús caminó sobre el mar. Dice que Jesús antes de esto había hecho un milagro de los panes y los peces, que comieron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y que después de lo que sobró, Jesús le dijo que recojan de los pedazos que sobró. Y recogieron 12 cestas llenas. Después de esto, Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en la barca y que para que se adelanten para ir a la otra ribera. Bueno, mientras tanto él despedía a la multitud. Y cuando ellos iban en medio del mar, dice que el mar se levantó, las olas, un viento que era contrario a lo que ellos iban, o sea, ellos iban para adelante y el viento le era contrario, venía hacia ellos. Entonces Jesús, dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. Claro, ellos jamás iban a imaginar de que Jesús podía caminar sobre las aguas. ¿Por qué ellos no creían que Jesús podía caminar sobre las aguas? Porque eso era algo que no era natural, no era lógico. Ese es el pensamiento humano, el pensamiento de la persona que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no cree. Y ellos eran discípulos de Cristo, pero ellos pensaron que era un fantasma, y no era un fantasma, era Cristo caminando sobre las aguas. Entonces Jesús, como vio que ellos tuvieron miedo y daban voces de miedo, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Les habló para que ellos no tuvieran temor, porque ellos tenían miedo. El miedo lo que hace a la persona le paraliza. La persona piensa cualquier cosa cuando tiene miedo. Es lógico también entender a los discípulos que ellos estaban en medio del mar. Y en el problema, muchas veces cuando el hombre tiene problema, la mujer tiene problemas, lo que hace es mirar los problemas. Mira los problemas y no mira de que Cristo puede solucionar los problemas y de que Cristo está en medio de los problemas. A veces pensamos que cuando todo está bien, que cuando tengo plata en los bolsillos, cuando tengo un buen trabajo, cuando económicamente me va bien, cuando de salud estoy bien y de ánimo estoy bien, entonces ahí Dios está conmigo. Dios está conmigo porque no me falta nada, tengo plata, tengo dinero, tengo trabajo, tengo mi familia, estoy contento con mi mujer, con mis hijos. Pero cuando algo pasa en la vida, cuando podemos poner ejemplo de esto que pasó acá, que realmente pasó literalmente,
y vino las olas y el viento les era contrario y las aguas entraban en la barca. Y claro, los discípulos estaban desesperados, pero al ver a Jesús tuvieron miedo porque ellos pensaron que era un fantasma. Ellos lo que tiene que cuando uno tiene miedo que uno piensa cosas que no debería pensar. Entonces Jesús les habla. Lo bueno es que Jesús les habló en medio de del desánimo, del miedo que tenían, porque Jesús no quería que tengan miedo, porque Él dijo, yo soy, no temáis. O sea, cuando Cristo está en el medio del problema, en nuestra vida, no debemos tener temor de nada. Porque si Él está, Jesús es más poderoso que cualquier fenómeno natural, que cualquier demonio, cualquier espíritu inmundo, todos están sujetos en nombre de Cristo. En nombre de Cristo nosotros echamos fuera demonios. En nombre de Cristo podemos orar por una persona y se sana. En nombre de Cristo podemos orar por el momento difícil que estamos viviendo y Dios nos da una mano, Dios nos extiende la mano. Acá, por ejemplo, vemos que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús le dijo que Él era, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y claro, Pedro creía en Jesús. Ahí vemos claramente que Pedro creía en Jesús. Y Jesús le dijo, ven. Y él descendió de la barca y empezó a andar sobre el mar. Pedro caminando sobre el mar. Lo que es tener fe en Cristo, ¿no? Cuando uno tiene fe en Cristo, uno puede enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad. Uno puede hasta caminar sobre el mar. Pedro caminó sobre las aguas, increíble. Aparte de Cristo, no podemos asombrarnos de que Cristo pueda hacer cualquier cosa, caminar sobre las aguas, porque Él tiene poder para hacerlo. Y Él tenía un cuerpo natural, de carne y hueso, que nosotros podemos caminar, si nos bajamos de un barco, de una canoa o de una lancha, y caminamos en el mar, no vamos a poder. Debemos tener como tienen un salvavidas, como se llaman, para ponernos... para poder flotar, no podemos flotar, pero Cristo caminó sobre las aguas. Créalo o no crea la persona, eso sucedió literalmente y nosotros creemos porque somos hijos de Dios y tenemos fe en Él. Pero en este tiempo quizá no ocurra estas cosas literalmente, pero sí espiritualmente. Hay problemas espirituales, hay problemas físicos, hay problemas financieros, hay problemas de trabajo, hay dificultades en la vida y nosotros debemos caminar. El mundo simboliza el mar simboliza el mundo. El mundo está lleno de problemas, lleno de dificultad, pero nosotros debemos caminar sobre los problemas. Nadie dijo que cuando nosotros venimos a Cristo todo se nos iba a hacer fácil. No, va a ser difícil el camino, porque Cristo mismo dice el camino es angosto y los valientes son los que van por el camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. El camino angosto es ¿por qué? Porque hay un enemigo que se llama Satanás el diablo. Él siempre se va a levantar contra la iglesia, contra los hijos de Dios, porque por envidia, por odio, por rencor, porque Él no quiere que seamos hijos de Dios, Él quiere que seamos hijos del diablo. No, yo quiero ser hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Entonces nosotros debemos caminar sobre los problemas. Si no tienes trabajo, ora a Dios, confía en Él que Él abrirá las puertas. Si una puerta se te cierra, Dios abrirá 2 o 3 puertas. Si estás enfermo, Dios te sanará. Confía en Él, porque Él está en medio de los problemas. No piense que en el medio de los problemas Cristo no está, porque Dios está, sea invierno, sea primavera, sea verano, sea otoño, llueva, caiga piedra, haya nieve, lo que sea el problema que estés pasando y en el momento que sea, Cristo siempre está. Nosotros debemos confiar de que Él está y de que Él nos ayudará. Porque cuando Pedro empezó a caminar, pero cuando vio el fuerte viento, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso es lo que hace el miedo. El miedo hace que el hombre se hunda en los problemas, las dificultades,
el hombre ya deja de dudar de Dios, aunque sea un hijo de Dios, aunque sea un discípulo. Pedro era un discípulo de Cristo, pero él tuvo miedo. Y Dios está en medio de nuestro problema, no importa. Muchas veces podemos tener miedo como Pedro, como algunos de los discípulos, porque estamos en un proceso de crecimiento, de estabilidad espiritual. Nosotros venimos de una naturaleza caída, nosotros ahora tenemos que volver a ser un espíritu con el Señor, a ser un espíritu vivo, viviente, porque nosotros fuimos engendrados por Dios y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, pero muchas veces la vida anímica, la vida carnal, de la social, de lo que es de la vida natural, nos juegan contra muchas veces. Muchas veces nosotros dudamos de Dios, y el propósito de Dios es que nosotros no dudemos y que no tengamos miedo, porque eso nos va a jugar en contra. Nosotros debemos creer en Cristo y debemos creer en Dios, porque Él es sobre todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, y por Cristo fueron creadas todas las cosas, y nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado si no fuera por Cristo. La Biblia dice en el libro de Colosenses que todo fue creado por Él y para Él, porque así le agradó a Dios el Padre, que en Él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Entonces cuando Él comenzó a hundirse, Pedro dice: Señor, sálvame. Al instante, dice, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está el problema, que cuando el hombre tiene miedo, se empieza a hundir y empieza a dudar de Dios. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor, nosotros le decimos: sálvame, Señor, sálvame. Al instante el Señor va a extender su mano y nos va a salvar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios va a estar siempre con nosotros. Jesús siempre va a estar con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Debemos confiar, debemos creer en Él, porque cuando subieron a la barca dice que se calmó el viento. Cristo trajo la calma. Cristo trajo hizo bonanza, y el viento reprendió las olas y el viento se calmó. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacer lo que Él quiere y en el momento que Él quiere. Nosotros debemos confiar en Él y estar seguros de que Él está en nuestra vida, Él está en nuestra familia, Él está en nuestro negocio, Él está en nuestro trabajo, Él está en toda nuestra manera de vivir. Debemos creer que Él está con nosotros. Entonces, las circunstancias, los problemas de esta vida no nos van a avasallar, no nos van a llevar por delante, porque nos vamos a plantar en Cristo y vamos a enfrentar los problemas. Y Él está en medio de nosotros y Él nos ayudará siempre, porque Él ha prometido que estaría con nosotros. En los problemas, la dificultad, nada nos puede separar del amor de Dios, dijo el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni demonios, ni ángeles, ni la vida, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre, bendito Dios. Gracias le damos a Dios. Que Dios le bendiga mucho y que puedan seguir confiando en Él a través de este mensaje, a través de esta palabra. Que Dios le bendiga.